Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11, es donde vamos a continuar hoy en nuestra exposición. Hoy vamos a estar hablando acerca de la coronación del rey. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el anuncio de la llegada del rey. Hoy vamos a hablar acerca de la coronación pública que este rey recibió de la manera más inusual que a lo mejor alguien pudiera esperar que se llevara a cabo una coronación. Si usted necesita Biblias, aquí al frente tenemos unas Biblias adicionales. Y damos lectura, hermano, a la palabra del Señor y presentamos nuevamente nuestras vidas. Y yo presento mi vida para poder exponer la palabra del Señor. Dice ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor, nos presentamos delante de ti nuevamente y me presento delante primeramente de ti y luego delante de este pueblo que ha de ser expuesto a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros oídos, nuestra mente, que nuestros pensamientos puedan estar atentos a la voz de tu palabra que ha de ser expuesta, Señor. Y solo tú sabes cómo edificar las necesidades que tiene cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí, que han sido redimidos por medio de ti. Y solo tú sabes si tienes el poder para poder obrar una obra de nuevo nacimiento en aquellos que la necesitan, Señor. Que tu palabra sea obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta Isaías dijo en una ocasión, Dios a través del profeta Isaías le habla al pueblo de Israel y le dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pueblo de Israel constantemente creía que la manera en que ellos pensaban era la mejor manera de pensar. Y Dios tiene que hablarle a este pueblo rebelde, idólatra, y decirle: mis pensamientos siempre van a ser más altos y más elevados que los pensamientos de ustedes. Y mis caminos son distintos a los caminos de ustedes. Ustedes piensan que ciertas cosas se deben llevar a cabo de cierta manera, pero mis caminos son superiores y más elevados que los de ustedes. Y en este pasaje que nosotros vamos a exponer en esta tarde, nosotros vemos esto manifestado de una manera muy visible, mis hermanos. Si hubo un momento en la historia de la humanidad donde esto que el profeta Isaías se pudo ver de una manera visible, fue en la llegada del Mesías, no solamente en su encarnación y la manera en que vino al mundo, sino también en la manera en que comenzó su ministerio público delante de todo Israel. Su ministerio no comenzó en el centro de una metrópolis o dentro de las actividades principales de las ciudades grandes en Israel. Su ministerio comenzó en el desierto, en tierras afuera de Jerusalén, tierras áridas, donde no se esperaba que saliera de ella nada bueno. En una ocasión le cuestionaron a Jesús: ¿Jesús de dónde? ¿De Nazaret? ¿Acaso ha salido algo bueno de allí? Usted sabe que en nuestros pueblos, en nuestros países, hay ciertas comunidades y pueblos que por lo general la cultura y la gente de nuestro país mira a esos poblados porque a lo mejor son pueblos pobres, que no tienen mucho que está pasando, son pueblos que a lo mejor son marginados por la sociedad, y nosotros, aún como cristianos, cuando miramos y nos hablan acerca de esos pueblos, decimos: pues de ahí no hay mucho, de ahí no se puede esperar nada. Bueno, esa era la misma actitud que el pueblo de Israel tenía, especialmente los líderes religiosos, cuando hablaban de Galilea y cuando hablaban de un pueblo como Nazaret. Su ministerio no comenzó con una conferencia de prensa. Él no comenzó llamando a los líderes religiosos de Israel: por favor, háganme una buena presentación y una buena entrada
tan pronto yo llegue y me manifieste, porque yo quiero darme a conocer públicamente. Su ministerio, hermano, no comenzó con la bienvenida de los principales gobernantes y líderes de su época. Su ministerio comenzó, escuche bien, con un bautismo en agua, 40 días de soledad, ayuno, oración y una tentación en el desierto. Ese fue el comienzo del ministerio público de Jesús. Cualquier otro rey que estuviera llegando a un poblado, ¿qué hubiese hecho? Hubiese hecho una gran fiesta, hubiese hecho un tremendo espectáculo, hubiese llamado a las bandas más conocidas o a los grupos musicales más conocidos, a los artistas más conocidos, a los líderes de influencia más conocidos. Pero Jesucristo, hermano, inició su ministerio público de la manera más inesperada que cualquier persona pudiera esperar. Esto nos habla mucho del carácter de nuestro Mesías. Y en la exposición de la semana pasada nosotros vimos cómo Marcos mostraba que Jesús era ese Mesías que se había prometido. Y también vimos cómo Juan el Bautista era el precursor que anunciaría el mensaje del Evangelio y la llegada del Mesías prometido. John MacArthur comenta acerca de esto, acerca de la labor de Juan el Bautista, y él dice: el rey mesiánico, como cualquier monarca legítimo en el mundo antiguo, era precedido por un heraldo real que proclamaba la venida del rey y preparaba el camino para la llegada del rey. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada con la introducción del Mesías y del ministerio de Juan el Bautista. Y a través del mensaje de arrepentimiento y confesión de pecados, Juan el Bautista estaba sonando la trompeta del mensaje del Evangelio para que el pueblo supiera que el rey ha llegado y que viene de camino. Esa era la labor principal de Juan el Bautista. Era como un trompetista anunciando a través de la predicación del Evangelio y llamando a los hombres al arrepentimiento y a la confesión de pecado de que el rey viene de camino y ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados. En estos versículos que nosotros vamos a exponer hoy, nosotros vamos a ver cómo Marcos presenta la coronación pública del Mesías a través de la ceremonia del bautismo en agua de Jesús. Por aquí hay un problema, mis hermanos. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en esto. Yo estoy casi seguro que la audiencia original, cuando fue expuesto a esto, lo más probable es que se hicieron la misma pregunta que yo me hice a la hora de estudiar este texto y que usted a lo mejor se hace o se hizo acerca de este relato en específico. Y es que, hermanos, si el bautismo en aguas era una ceremonia para los gentiles prosélitos pecadores, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, tendría que bautizarse en las aguas? Nosotros podemos entender por qué tú y yo, a la luz de la verdad bíblica, debemos bautizarnos en las aguas luego de nuestra profesión de fe. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué? ¿Qué llevaría al Mesías encarnado a llevar a cabo este bautismo de aguas? Y esta pregunta y este conflicto, Juan el Bautista lo tuvo cuando Jesús llegó donde él a bautizarse. Así que no solamente nosotros tenemos este conflicto en nuestra mente, sino que Juan el Bautista también presentó este conflicto en su vida. Y este relato lo vemos en el pasaje paralelo de esta historia que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 14. Acompáñeme ahí a Mateo 3, versículos 3 al 14, donde vamos a ver el conflicto interno que tenía Juan el Bautista cuando Jesús se aparece a bautizarse juntamente con todos los demás pecadores que estaban ahí en la fila esperando para ser bautizados. Miren lo que Juan el Bautista le pregunta a Jesús. Y esto no es una pregunta tonta, mis hermanos. Esto es una pregunta que tiene fundamentos. Mateo 3, versículos 13 al 14, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan el Bautista reconocía que Cristo y Jesús eran muy distintos a todos los demás que estaban haciendo la fila ahí para ser bautizados. En el pasaje que nosotros vimos la semana pasada, nosotros vimos que inclusive Juan el Bautista llegó a expresar de que él debía ser bautizado,
por el Mesías. Y sin embargo ahora Jesús le está pidiendo a Juan el Bautista que lo bautice a él. Mi hermano, es que Juan el Bautista tenía muy claro la identidad y la naturaleza de Jesús. Juan el Bautista sabía quién era la persona que había llegado en esos momentos a bautizarse en las aguas. Esto lo vemos en el otro pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, revela la opinión que Juan el Bautista tenía acerca del Mesías. Miren lo que dice en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era una expresión, hermano, contundente. El pueblo de Israel y un gentil prosélito estaban muy conscientes de este aspecto del cordero. ¿Por qué? Porque ellos todos los años tenían que presentar un cordero para la expiación de sus pecados. Y ahora Juan el Bautista está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que traían los gentiles y los judíos al sacrificio eran corderos de ellos. Sin embargo, Juan el Bautista está diciendo: Dios les está dando a ustedes el cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida de Jesús, hermanos, no requería confesión o arrepentimiento, a diferencia de los otros que estaban esperando para ser bautizados. Ellos sí venían confesando sus pecados y arrepintiéndose por ellos, pero Jesús no necesitaba conversión o transformación. Así que volvemos a preguntarnos: ¿por qué entonces Jesús venía a ser bautizado? ¿Cuál era la necesidad de que él se bautizara de la misma manera que todos los demás? Y antes de yo contestar esa pregunta a la luz de la Escritura, hay un dato muy importante que nosotros debemos ver de cómo Juan el Bautista hace una diferencia entre los líderes religiosos de Israel y su actitud pecaminosa y la persona de Cristo. Hay una diferencia en cómo Juan el Bautista se expresa acerca de Cristo y cómo se expresa acerca de los líderes religiosos de Israel. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8, que es el pasaje paralelo de este de Marcos. Aquí vemos un poco más de detalles acerca de lo que estaba pasando mientras Juan el Bautista estaba atendiendo las multitudes. Y ahí en Mateo 3, versículos 7 al 8, se acerca un grupo de fariseos y de saduceos donde Juan el Bautista, y dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista no le dice esto a la multitud, se la dice específicamente a los líderes religiosos de Israel, mi hermano. Los líderes religiosos de Israel estaban viniendo a ver qué era lo que esta plebe, esta multitud de pecadores, estaban haciendo ahí con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermano, guiado por el Espíritu Santo, discierne las motivaciones y el corazón de estos líderes religiosos de Israel y los llama por lo que son: generación de víboras, culebras, que lo que sale por sus bocas es puro veneno. Más adelante en el Evangelio usted ve que el mismo Cristo le dice: ustedes son serpientes, sepulcros blanqueados. Ustedes tienen apariencia externa, pero por dentro están podridos de pecado. Y esta es la diferencia entre la realidad pecaminosa de los líderes religiosos de Israel y la realidad de la perfección del Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Como dice un comentarista, desde una perspectiva cristológica, la resistencia de Juan por bautizar a Jesús pone de relieve una verdad fundamental en cuanto al carácter de Cristo.
Juan sabía que Jesús era santo, sin defecto, sin mancha y sin pecado. El bautismo de Juan era un bautismo para pecadores y Jesús no estaba en esa categoría. Pero seguimos con la misma pregunta. ¿Por qué entonces, cuál fue el propósito de que Jesús fue bautizado? Jesús responde esta pregunta, mis hermanos. Y él responde esta pregunta ahí en Mateo capítulo 3, versículo 15. Él responde a esta pregunta. Es hermoso, ¿verdad? Que Dios no nos deja sin contestación. Y en Mateo 3:15 Jesús le responde a Juan el Bautista. Juan el Bautista se opone y dice, no, pero es que se supone que yo sea bautizado por ti. Y ahora tú me estás pidiendo que yo te bautice a ti cuando yo le dije a toda esta gente que yo no merecía ni tan siquiera doblarme para desatar la sandalia de tus pies. Y ahora tú me estás pidiendo a mí que yo te bautice. Jesús le responde a Juan el Bautista y le dice ahí en Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora. En otras palabras, estate tranquilo. Haz lo que tienes que hacer, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Así que hay varias razones que nosotros vamos a ver del por qué Jesús hace esta afirmación de que conviene de que cumplamos toda justicia. Pero surge una pregunta también, ¿la justicia de quién? ¿De los fariseos y de los saduceos? ¿Del pueblo que venía a bautizarse? ¿De Juan el Bautista? No, mis hermanos, vamos a ver a qué se refiere Jesús cuando habla de que él tenía que bautizarse para cumplir toda justicia. La primera razón por la cual Jesús se bautizó, que debe ser una de las razones que imparta gozo a nuestras vidas, era para identificarse con la pecaminosidad de los hombres. Escuché la palabra, para identificarse con la pecaminosidad de los hombres. En el bautismo, Jesús se une a aquellos que buscan el bautismo de arrepentimiento y que confiesan sus pecados. En el bautismo, Jesús se alinea con aquellos a los cuales vino a salvar. Cuando nosotros examinamos la vida de Jesús, nosotros vemos, hermanos, que Jesús se convirtió en exactamente e hizo todo lo que se supone que los hombres hicieran. Y eso incluía alinearse en el bautismo con aquellos que también estaban siendo bautizados. La diferencia entre uno y otro era que los pecadores que estaban yendo a bautizarse, ellos sí tenían pecados por los cuales confesar y arrepentirse, pero Jesús no. Jesús, hermano, era completamente perfecto, pero una de las razones por las cuales Él se reveló y se encarnó es para identificarse contigo y conmigo. No es como el Dios de los paganos, que no tiene ningún tipo de relación con aquellos que los adoran o aquellos que adoran estas deidades. Esas deidades no tienen ningún tipo de relación con sus seguidores. Jesús, hermanos, se identifica en todos los aspectos con aquellos a los cuales Él vino a salvar. Miren cómo dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora comenzamos a entender lo que Cristo quiso decir cuando dice, conviene que cumplamos toda justicia. El escritor a los Hebreos habla acerca de la identificación que Jesús tenía con aquellos a los cuales Él vino a salvar. Y miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es nuestro Salvador, mis hermanos. Él estuvo dispuesto, como vamos a ver más adelante, a humillarse aún a la condición de bautizarse en las aguas, al igual que todos aquellos que venían confesando sus pecados y arrepintiéndose de ellos. Como dijo el comentarista Cranfield, hablando acerca de este aspecto de la actitud de Jesús, él dice, la sumisión de Cristo al bautismo de arrepentimiento de Juan era su perfecta autodedicación a su misión, que le identificaba con los pecadores, misión que a su debido tiempo le llevaría a la cruz. Jesús no llegó al bautismo de Juan por casualidad.
Esto había sido orquestado, hermano, desde antes de la fundación del mundo, que esto se llevaría a cabo de esa manera. En los planes de Dios no hay casualidades o causalidades. Todo esto era parte del plan de redención de Cristo, llegar a la misma condición que todos los pecadores a los cuales Él vino a salvar. Isaías presenta esta realidad de una manera poderosa cuando dice en Isaías 53:12, Él se contó entre los transgresores. El mismo Mesías se contó a sí mismo entre los transgresores. No como un transgresor, sino entre los transgresores. Jesús, hermanos, no vino al mundo como un rey déspota que no quiere tener nada que ver con el pueblo al cual Él gobernaría. Usted sabe que hay reyes que llegan a un sitio y a ellos les importa muy poco el pueblo. A ellos les importa qué es lo que puedan sacar, qué ganancias, cómo puedan vivir, y allá el pueblo que se resuelva como pueda. Jesús no vino como un rey déspota. Él vino como un rey que se une voluntariamente a la realidad del pueblo al cual vino a gobernar. Y no es como los políticos de nuestros países, ¿verdad? Que hacen promesas cada 4 años o cada 6 años. Yo soy entre ustedes como el pueblo. Jesús no es, hermano, como los políticos de nuestros países. Él es un rey compasivo que se identifica con su pueblo por el gran amor que Él tiene por su pueblo. Pablo habla acerca de este gran amor y dice que es un amor eterno. Es un amor, hermano, que no tiene principio y no tiene fin. Aquel que no tenía pecado se identificó públicamente con aquellos que no tenían justicia. Nosotros, toda esa multitud que estaba ahí bautizándose con Juan el Bautista, ellos no tenían justicia propia. Ellos no podían producir justicia, la justicia necesaria para poder estar a cuentas con Dios. Ellos no tenían la capacidad de producirla, pero Cristo sí. Y Él vino a cumplir toda justicia, y eso incluía el bautizarse en las aguas como el plan de Dios. La segunda razón por la cual Jesús se bautizó fue un acto de obediencia que mostraba que Jesús estaba en completo acuerdo con la totalidad de los planes de Dios y con el papel del bautismo de Juan dentro de esos planes. Un acto de obediencia, mis hermanos. Jesús vino a bautizarse como un acto de obediencia a su Padre. El mismo Cristo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo quiero que usted se imagine esta escena de Jesús entrando en la fila juntamente con todos los demás pecadores. Allí hay adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, asesinos, hipócritas, lujuriosos, todos los pecados habidos que usted pueda describir, ahí están en fila. Y Jesús, hermano, se une a la fila juntamente con ellos. Imagínese esa escena. Y Juan el Bautista lo ve. No entiendo esto. O sea, él debe tener una fila VIP. Así éramos nosotros, ¿verdad? Una fila exclusiva. No, hermano. Jesús se une entre los transgresores, se une juntamente con ellos. No es igual a ellos, pero se une a ellos. Y Él muestra, hermano, una actitud de obediencia aún en el bautismo de aguas. Nos revela ahí en Juan 6:38. Yo no he venido a hacer mi voluntad. Él no vino aquí como un misionero que le dijeron, bueno, ahí te vamos a enviar y pues cuando tú llegues allá, pues invéntatelas y hazlo como te parezca. No, Cristo venía con un plan específico de parte del Padre que se tenía que llevar a cabo de una manera en específica. El escritor a los Hebreos describe este acto de obediencia del Mesías y dice en Hebreos 10, versículos 5 al 7, por lo cual, hablando acerca del Mesías, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Ahora nosotros podemos seguir contestando esta pregunta: ¿por qué Jesús se bautizó? Bueno, primero se bautizó, hermanos, para identificarse con nosotros, los pecadores. Y segundo, para mostrar su obediencia total y absoluta a la voluntad del Padre. Todos los sacrificios que el pueblo presentaba hasta ese entonces no tenían la capacidad del sacrificio que Cristo haría un día. ¿Por qué eso es así? Porque todos los años ellos tenían que volver a presentar un sacrificio de nuevo por sus pecados. Todos esos sacrificios, hermanos, servían para apuntar a un sacrificio mayor, superior y mejor que un día se manifestaría. Este rey, Jesús, se humilló a sí mismo como un acto de obediencia al Padre y tomó forma de siervo para servir como hombre a una humanidad incapaz de salvarse a sí misma. El apóstol Pablo revela esta realidad ahí en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Y este pasaje, mientras yo lo leía, me hacía entender mucho más este aspecto de las palabras de Jesús cuando él dijo: hay que cumplir toda justicia. Dice ahí en Filipenses 2, del 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa palabra siervo en el griego es doulos, que significa esclavo. Y no un esclavo que vivía dentro de la casa de un rey. No. Este tipo de esclavos doulos era el esclavo que estaba en la parte posterior e interior de un bote lleno de otros esclavos que estaban simplemente remando un bote. No era el esclavo que vivía en el palacio, no. Era el de los esclavos, el peor de los esclavos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se identificó con los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, hermano. Qué acto de humillación más grande que meterse en la fila a bautizarse juntamente con todos los demás pecadores que estaban saliendo a bautizarse con Juan el Bautista. Si usted encuentra más humillación que esa, déjeme saber. Es un acto humillante y él estuvo dispuesto a humillarse para hacer cumplir la voluntad de Dios. Nosotros meditamos acerca de hasta cuándo nos vamos a humillar. Bueno, yo me humillo, pero me humillo hasta aquí. Después de ahí yo no me humillo más de eso. No. Yo llego hasta ahí. Hasta ahí llega mi paciencia con la gente. Yo tengo un límite. Bueno, hermano, Jesús nos enseña todo lo contrario. Él se humilló hasta la condición de pecador con los pecadores y se bautizó, hermanos, identificándose juntamente con todos los demás y haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre, hermanos. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la razón por la cual Jesús se bautiza de la manera en que lo hace públicamente. Esto era una manifestación pública, hermanos. Aquí no había un grupito de 30 personas bautizándose. Aquí había una multitud de personas que venían a bautizarse. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pueblo, me imagino que está mirando esta situación, decía: este será el Mesías prometido. Y ahora ven al Mesías prometido meterse a las aguas igual que todos los demás. El texto no nos dice, ¿verdad?, qué dijeron estas otras personas que estaban ahí bautizándose, pero lo más probable estaban pensando lo mismo que tú y yo pensaríamos. Esto como que no hace ningún tipo de, no me hace ningún tipo de sentido. Esta es la manifestación pública del Mesías, que Él viene a bautizarse en las aguas juntamente con nosotros. Y aquí nosotros vemos en los versículos 10 al 11 lo que podríamos llamar la aprobación divina y coronación pública del ministerio de Jesús. Usted sabe que cuando un rey conquista un territorio y ese rey llega al territorio que su ejército conquistó, en épocas antiguas, cuando ese rey llegaba a ese nuevo pueblo o a esa nueva nación, había una ceremonia de coronación pública
que se hacía para decirle a todo el pueblo, este es el rey sobre ustedes. Y ahora nosotros vamos a ver, hermano, cómo Dios manifiesta la aprobación pública de su Hijo ante esta comunidad judía y la coronación pública del ministerio de Jesús a través de su servicio y obediencia. Nosotros llegamos ahora al momento más importante del ministerio público de Jesús. Este es el momento más importante de su ministerio público, hermanos. El evento glorioso de la coronación oficial e inusual de Jesús y la inauguración divina de su ministerio. Y en esta ceremonia que nosotros vemos en los versículos 10 al 11, nosotros vemos dos elementos. Vemos un elemento visible, versículos 10 al 11, vemos un elemento visible, el Hijo de Dios fue ungido por el Espíritu Santo. Miren cómo dice el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Así que hay un elemento visible que se está viendo de esta coronación pública, pero luego hay un elemento audible que prosigue a esa manifestación visible, y esa la vemos en el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este pueblo, hermano, llevaba 400 años sin oír la voz de Dios. Por lo general, Dios no estaba constantemente hablando audiblemente, hermanos. En las Escrituras usted va a encontrar algunas ocasiones por aquí, por allá, donde Él habló audiblemente. La mayoría de las veces Él lo hacía a través de ¿quién? A través de sus profetas, ¿verdad? Pero por 400 años hubo un silencio en Israel con la muerte de Malaquías, y ahora nuevamente irrumpe la voz de Dios en el mundo. Y sus primeras palabras es, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué el Padre se sentía complacido con Jesús? Bueno, porque Él estaba obedeciendo a cabalidad todo lo que el Padre había dicho que Él tenía que hacer, mis hermanos. De ahí es que sale el sentimiento de complacencia de Dios Padre. Yo quiero compartirles un relato de un sermón que Charles Spurgeon en el 1866, hablando acerca de esto, del bautismo de Jesús, en un sermón muy conocido que se conoce como Lecciones del Bautismo de Jesús, él describe de una manera muy majestuosa lo que sucedió en estos momentos cuando Jesús se estaba bautizando. Aquellos que han tenido la oportunidad de leer a Charles Spurgeon, usted sabe que él era una persona muy poética y con un uso de muchas palabras para describir algo tan sencillo. Él lo describía, hermano, de una manera majestuosa. Y Charles Spurgeon describe este relato de Juan el Bautista bautizando a Jesús y lo que sucede en esta manifestación pública de la siguiente manera. Y él le dice a su audiencia hace 140 años atrás. Y él les dice, trate de imaginarse la escena que describe este texto. Cuando Jesús sube del agua, el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma visible y reposa en él. Juan afirma que el Espíritu permaneció sobre Jesús como si estuviera allí para ser su compañero constante, y en realidad así fue. Al mismo tiempo que la paloma descendía e iluminaba a Cristo, hubo una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta era la voz del Padre, quien no se reveló en forma corporal, sino que pronunció palabras maravillosas que los oídos mortales nunca antes habían escuchado. El mundo no había escuchado estas palabras anteriormente. El Dios creador de todas las cosas hablar de una manera audible a una multitud y decirle, ese que se está bautizando ahí es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era la primera vez, hermanos, que el pueblo judío escuchaba de que Dios se revelaba y se había revelado en la persona de su Hijo. Un judío era un monoteísta. Un judío solamente creía en la existencia del único Dios verdadero. Para él era inconcebible
que también ese Dios se manifestara como Padre y también ahora se manifestara como Hijo. Esto era algo sorprendente para la audiencia, incluyendo a Juan el Bautista. Y sigue diciendo Spurgeon, el Padre se reveló no a los ojos como hizo el Espíritu, sino a los oídos, y las palabras que pronunció claramente indicaban que era Dios el Padre quien daba testimonio de su Hijo amado. De modo que la entrada de Cristo a su ministerio público en la tierra fue la oportunidad escogida para la manifestación pública de la unión íntima entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta fue la primera vez que Dios se manifiesta a sí mismo como un Dios trino. Y lo hace visiblemente y audiblemente. El Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, Dios había profetizado esta realidad del Espíritu Santo viniendo sobre el Mesías. Quiero compartirle 3 pasajes que el profeta Isaías da acerca y confirmando esta realidad del Espíritu Santo viniendo sobre el Mesías. Esto había sido profetizado, esto no era nada nuevo. Cuando Juan el Bautista y los judíos están viendo lo que está pasando y escuchan a Dios decir lo que dijo y ven la manifestación del Espíritu Santo como paloma, no es literal, ¿ok? No fue literalmente una paloma, es como paloma venir y reposar sobre el Mesías. En la mente de un judío conocedor del Antiguo Testamento está sonando la campana del profeta Isaías. Miren cómo Dios había profetizado a través de Isaías. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ahora esta profecía se está manifestando visiblemente y públicamente delante de todo el pueblo de Israel. Unos capítulos más adelante, en Isaías 42:1, nuevamente Dios hablando a través del profeta dice, he aquí mi siervo, refiriéndose al Mesías, yo le sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en Isaías 61:1, el profeta Isaías concluye ya casi su ministerio y dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en obediencia al Padre, pero lo hizo bajo el poder de la tercera persona de la Trinidad, en su vida, el Espíritu Santo. Y usted lee estas palabras y usted dice, wow, estas palabras, qué bonito suenan. Esto era una declaración de guerra. Cuando Jesús entró a la sinagoga por primera vez, bueno, no por primera vez, porque él había sido criado en el pueblo judío, con tradición judía, pero cuando ya se manifiesta públicamente como el Mesías, él entra a una sinagoga, le dan el rollo de Isaías a leer y él lo abre en esta misma profecía y le dice al pueblo de Israel, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió y me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta profecía se acaba de cumplir frente a sus ojos. Si usted lee el pasaje, usted sabe que lo sacaron casi a pedrada de la sinagoga, porque lo que él estaba afirmando públicamente en esos momentos era que él era ese Mesías prometido. Y es importante notar no solamente que Jesús como hombre había sido investido con todo el poder necesario para poder llevar a cabo la tarea mesiánica que se le había encomendado, sino que también el Padre estaba totalmente satisfecho con la obediencia perfecta que Jesús mostró durante toda su vida. A esas palabras son las que se refiere Jesús cuando le dice a Juan el Bautista, deja ahora, es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando él dice cumplamos, él no está incluyendo a Juan el Bautista ahí.
Juan el Bautista no podía producir ningún tipo de justicia, hermanos. La declaración que está haciendo Jesús en ese momento, y cuando dice cumplamos, se está refiriendo tanto al Padre, a Él, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos eran los únicos tres que podían cumplir la justicia necesaria para lo que Dios demandaba, mis hermanos. La obediencia perfecta de Jesús fue lo que satisfizo la demanda de justicia que el Padre exigía a causa del pecado. Ahora tú y yo podemos entender entonces por qué era necesario que Jesús se bautizara. A principio nos escandalizábamos, pero ahora decimos, no, que se bautice una, no, que se bautice un montón de veces a favor de nosotros, si tiene que hacerlo para hacer cumplir toda justicia. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo apuntaban hacia la cruz, donde Jesús sería inmolado como el sustituto perfecto, como el cordero perfecto inmolado por los pecadores. El apóstol Pedro afirma esta verdad en 1 de Pedro 1, versículos 18 al 19, cuando él dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la cruz, la justicia de Dios fue totalmente satisfecha por el sacrificio puro de su Hijo. Es en la cruz donde se cumple la totalidad de la justicia que Dios demandaba y que ningún sacrificio podía proveer, ningún pecador podía llegar a esa estatura de justicia. Solamente Cristo, a través de su obediencia perfecta y de su sumisión a la voluntad del Padre, pudo cumplir toda justicia requerida y necesaria. Mi deseo, hermanos, es que a lo mejor usted había leído estos dos versículos anteriormente y no se había dado cuenta de todos estos detalles tan importantes que forman parte del por qué Jesús se bautizó en las aguas. Por eso es que a veces yo cuestiono la profesión de fe de algunas personas que dicen ser creyentes pero rehúsan bautizarse en las aguas. Porque, hermano, si Dios, Hijo encarnado, se sometió a la voluntad del Padre y se bautizó en las aguas juntamente como los demás pecadores, ¿quién se cree un pecador mortal para no querer hacer lo que Dios ha instituido? ¿Hasta dónde llega la arrogancia de nuestro pecado? A mí hay personas que yo he evangelizado y he discipulado por un tiempo. ¿Y usted sabe cuándo el discipulado se rompe? Cuando llega la pregunta, ¿tú has hecho profesión de fe en Cristo Jesús? ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confesado a Jesús como tu único Señor y Salvador? Sí. Ok. Lo próximo que sigue es tu expresión pública de tu confesión por medio del bautismo. No, ya eso es mucho. ¿Cómo que es mucho? ¿Cómo que es mucho? Si el Hijo de Dios se bautizó. ¿Y quién te crees tú para decir que no? Yo no les digo eso, en mi mente lo estoy pensando. No, mi hermano, muchas de las cosas que yo digo no las digo de esa manera cuando estoy discipulando a alguien. Pero en mi mente estoy pensando, pero ¿y quién rayos tú te crees? Que te crees mayor que el Hijo de Dios para no querer bautizarte en las aguas como confesión pública de tu fe. Un tercer y último elemento muy importante que vemos en el bautismo de Jesús es la revelación de la triunidad de Dios. Nosotros vemos en esta escena cómo las tres personas de la Trinidad se revelan de una manera pública ante el mundo, una experiencia que nunca habían vivido anteriormente. El Hijo siendo bautizado, el Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma. El bautismo de Jesús, escuche bien, el bautismo de Jesús fue un bautismo trinitario. El bautismo de Jesús fue un bautismo trinitario. ¿Y qué relación e importancia guarda el bautismo de Jesús con nuestro bautismo? ¿Cuál es la relación? ¿En qué manera esto aplica a mi vida? ¿Cómo yo tengo que identificarme a la luz del bautismo de Jesús? Bueno, al final del Evangelio de Mateo, nosotros vemos que la gran comisión es una comisión trinitaria en el modo del bautismo.
Yo sé que los Jesús solos quisieran arrancar esta página del Nuevo Testamento, pero no pueden. Y no es la primera vez que esto se manifiesta de la manera en que se manifiesta. Ya en el bautismo de Jesús habíamos visto este aspecto del bautismo en aguas con una fórmula trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres dando testimonio a la vez. En Mateo 28, 19, que es el pasaje de la Gran Comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no se bautizó simplemente, bueno, Juan, me haces el favor y me bautizas solamente en mi nombre. No, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están testificando al mundo acerca de la realidad del bautismo en aguas. Y yo quiero, para ir ya concluyendo, decirle lo siguiente, mis hermanos. En nuestro bautismo, en el bautismo en aguas que tú y yo, si has hecho profesión de fe y te has bautizado en las aguas, yo quiero que tú te vayas de aquí entendiendo o teniendo una mejor imagen acerca del bautismo en aguas que tú participaste. En nuestro bautismo el Padre testifica de nuestra elección. Porque si no es por medio de la elección, hermanos, no llegaríamos a donde Él. El Hijo confirma que murió por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo anuncia nuestro nuevo nacimiento. El bautismo en agua no es lo que produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento en nuestras vidas y nosotros entonces nos bautizamos como evidencia de esa nueva vida en Cristo y manifestación pública de esa nueva vida en Cristo que tenemos. Pero nosotros le revelamos al mundo, por medio del bautismo en aguas, nuestra sumisión a la voluntad del Trino Dios. En el bautismo nosotros estamos declarándole al mundo, nosotros estamos sometiéndonos a lo que Él mismo ha instituido como una ordenanza pública y manifestación pública de la profesión de fe de una persona. El bautismo no salva, como hemos explicado muchas veces, pero es la manifestación o la ceremonia externa y visible que nosotros tenemos ante el mundo de decir: yo ahora le soy fiel y me someto a la voluntad de Cristo. Y yo concluyo con por lo menos 3 verdades que nosotros podemos irnos en esta tarde de todo lo que hemos expuesto de estos 2 versículos. Yo creo que usted se vaya de aquí meditando en estas 3 verdades que nosotros podemos y que encontramos en toda esta exposición que hemos hecho en esta tarde. Número 1, nosotros debemos dar gloria a Dios porque nuestro Salvador no es un Salvador distante e incapaz de comprender nuestra pecaminosidad. Nosotros tenemos un Mesías que se humilló lo más bajo posible para identificarse con pecadores que no merecían su misericordia. No la merecíamos, hermanos. Yo sé que nos creemos que la merecíamos, pero no la merecíamos. Y nuestro Salvador estuvo dispuesto a humillarse hasta lo más bajo posible, incluirse con los gentiles prosélitos y todos los judíos que estaban viniendo, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y se bautizó en las aguas para llevar a cabo la voluntad del Padre y cumplir así toda justicia. Número 2, debemos exaltar el nombre de nuestro Salvador, ya que vivió la vida de obediencia perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Un Salvador que se sometió a la voluntad del Padre y cumplió en sí mismo toda la justicia que Dios Padre demandaba a causa de nuestras transgresiones. Y hoy podemos decir, como el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y como último, nosotros debemos vivir vidas de sumisión humilde. No sumisión a la regañadiente. Hay gente que se somete con la muela de atrás. Yo me estoy sometiendo porque pues la Biblia dice que la mujer se debe someter al marido y el marido, yo me someto porque la Biblia dice que yo debo amar a mi mujer. Eso no es obediencia, eso no es sometimiento humilde, mis hermanos. Debemos vivir vidas de sumisión humilde ante la realidad de que nuestra justificación no depende de cuánto nosotros complazcamos a Dios, sino que nuestra salvación descansa únicamente sobre la complacencia que el Padre tiene por su Hijo unigénito.
Es sobre eso que descansa nuestra salvación, mis hermanos. No es sobre cuánto yo pueda complacer a Dios. Sí, yo debo obedecer a Dios, pero aún mi obediencia más meticulosa no es una obediencia perfecta. Jamás y nunca puede llenar la expectativa de la justicia de Dios. Y yo debo vivir una vida, hermano, de sumisión humilde y descansar ante la realidad de que mi salvación descansa en que el Padre se complació de la vida de su Hijo y del sacrificio de su Hijo. Más nada, mis hermanos, en el momento en que tú quieras añadir cualquier otra cosa que no sea la perfecta vida, obra y justicia de nuestro Salvador, tú te has convertido en un legalista que quieres añadir salvación por medio de tus buenas obras. Y ya nosotros sabemos lo que lo que el libro de Gálatas dice acerca de ese tipo de evangelio. Es un evangelio maldito, mis hermanos. No hay nada que nosotros podamos hacer para complacer la justicia de Dios. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó como hombre para vivir en esta tierra y cumplir toda la justicia que el Padre demandaba, para que ahora tú y yo seamos beneficiarios de su justicia imputada a nosotros. Ese es nuestro Salvador, hermano. Y esta fue la coronación pública que el Padre le hizo a su Hijo y le presenta al mundo, a toda esa multitud que se encontraba en aquel lugar. Ustedes estaban esperando un rey que viniera con todo tipo de adornos y de seguidores y con todo tipo de cosas espectaculares. Yo les estoy presentando ahora cómo yo, el Padre creador de todas las cosas, corono públicamente a mi Hijo con una vida de obediencia y con una vida de servicio por ustedes. El siervo humilde, hermanos, el siervo sufriente que describe Isaías capítulo 53. Esta es la coronación del rey, hermanos. Más adelante nosotros vemos cuando ya Cristo está llegando a sus últimos días, que qué hacen los judíos en forma de burla y los romanos le colocan, ¿verdad?, una corona de espinas en forma de burla. Mire, hermanos, Jesús ya había sido coronado en su ministerio terrenal cuando él se bautizó en las aguas. Esa corona que le pusieron los romanos y los judíos rebeldes no significa nada, hermanos. No tiene ningún tipo de valor. La verdadera corona del Mesías, Jesús encarnado, está en la obediencia que él mostró al Padre en todo momento durante su vida terrenal. Y esa obediencia perfecta fue lo que lo llevó a la cruz. Y ahí en la cruz se sometió a la voluntad del Padre. Y por eso él podía exclamar en sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cuáles son las últimas palabras? Consumado es. ¿Qué era lo que había sido consumado? La muerte física, eso era parte, pero no era todo. Lo que había sido consumado era que la justicia de Dios había sido satisfecha en esos momentos. Toda la deuda del pecado había sido pagada y ahora por medio de ese sacrificio nosotros podemos gozar de una nueva vida en Cristo y la esperanza de que un día iremos a morar juntamente con Él. La misma esperanza que tuvo el ladrón que estaba al lado del Señor y reconoció la falta de pecado y la inocencia perfecta del Mesías cuando le dice al otro ladrón: tú y yo somos de todo, pero esto es un hombre inocente. ¿Y qué es lo que Cristo le responde? De cierto digo, desde hoy estarás juntamente conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Porque él hizo esa expresión? No, es porque la justicia de Cristo le iba a ser imputada a ese ladrón que estaba en esa cruz, y era por medio de esa justicia que entonces él ahora podía gozar de una eternidad con su Creador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hacemos el esfuerzo por poder comunicar estas verdades de una manera clara, precisa, entendible, Señor, pero reconocemos que aún en nuestro mejor esfuerzo nos quedamos cortos e insuficientes al presentar estas grandes verdades que podemos encontrar en tu palabra, Señor. Pero yo te pido por el pueblo que está aquí, Señor, que ha venido a escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos
ver la vida de Cristo, ver su obediencia, ver la manera en cómo Él se identificó juntamente con nosotros. Y que nosotros podamos gozarnos en la realidad de que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que nos entiende porque Él también fue tentado en todo de la misma manera en que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Que podamos disfrutar de la justicia que se nos ha sido imputada por medio de la persona de Cristo. Que podamos salir de aquí animados, que podamos salir de aquí fortalecidos en nuestra fe. Pero que también que salgamos de aquí confrontados ante la realidad de lo que tú hiciste por nosotros. Para el mundo este mensaje es una locura. Para el mundo esto es un mensaje sin sentido, sin propósito alguno. Pero para ti este mensaje que es loco para el mundo es poder de Dios para salvación. Que tú obres salvación en aquellos que lo necesitan. Que tu Espíritu Santo haga su trabajo de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y que tu Espíritu Santo haga una obra de nuevo nacimiento en aquellos corazones que lo necesitan. Y que aquellos que tú has redimido podamos meditar en la maravillosa obra que tú has hecho a favor nuestro y que podamos vivir todos los días sometiendo nuestra voluntad a ti, porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad es justa, tu voluntad es santa. Y que podamos, como dice el profeta Isaías, que podamos entender de que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que tus pensamientos son mejores que los nuestros. Y lo maravilloso que nosotros tenemos es que tú has revelado tus pensamientos en tu palabra. Que nosotros podamos someter nuestras mentes a tu palabra, que para que podamos conocerte cada día más y más. Gracias, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.